pretendida iniciativa presidencial de un referéndum para el próximo 1 de diciembre, fecha en la que ya se ha programado la realización de las elecciones judiciales en nuestro país. El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, dijo la mañana de hoy martes que ya se había enviado al Tribunal Constitucional las preguntas modificadas para que se realice el respectivo control constitucional. La autoridad de gobierno ha presionado un poquito y ha dicho que esperan que los magistrados puedan responder sobre esta consulta antes del 31 de agosto, tomando en cuenta de que para que el referéndum vaya de la mano de la elección judicial, el presidente tendría que emitir el decreto supremo de convocatoria hasta este 1 de septiembre. Hemos remitido las consultas al órgano electoral. El órgano electoral nos ha hecho observaciones y nos ha pedido precisiones, ha descartado la cuarta pregunta y hemos acogido todas las observaciones del órgano electoral. Cada una de ellas las hemos aceptado de buen grado y hemos hecho lo que ellos nos han pedido, que es darle claridad y precisión a las preguntas. Concluido ese procedimiento, la ley marca que debemos remitir las preguntas al Tribunal Constitucional. Esto se ha hecho el día de ayer. El día de ayer se han presentado el memorial del presidente Luis Arce al Tribunal Constitucional y el día de hoy se ha presentado físicamente el memorial. Nosotros somos respetuosos del Tribunal Constitucional, la independencia que tiene esta instancia de Estado, y no podemos hacer un pronunciamiento sobre el trabajo que va a hacer una instancia judicial. Vamos a respetar el trabajo de nuestro Tribunal Constitucional, que tiene un plazo de 15 días marcado por la ley, pero que si lo cumpliera ese plazo de 15 días, nosotros no podríamos llevar adelante el referéndum, porque el plazo fatal para que emitamos un decreto supremo es este sábado 31 de agosto. Si el Tribunal Constitucional no se pronuncia hasta antes del sábado, el referéndum no va a poder llevarse adelante, debido a que no vamos a haber cumplido un mandato de la ley, que es agotar el trámite previo hasta 90 días antes del 1 de diciembre. Hemos calculado nosotros internamente que son menos de 20 millones de bolivianos. Hacer una elección cuesta más de 180 millones. Estamos ahorrándole dinero al país, lejos de gastar más dinero. Definitivamente este trámite va a volver luego que se pronuncie el Constitucional, si es antes del viernes, junto a un decreto supremo al órgano electoral. El órgano electoral es el que tiene la palabra final. No estamos haciendo ninguna trampa, ninguna chicana, ni nada parecido. Los dos órganos competentes van a intervenir en este trámite y lo van a hacer oportunamente. La pregunta es, ¿debió el Ejecutivo remitir estas preguntas modificadas directamente al Tribunal Constitucional o debió ir primero por un filtro del Tribunal Supremo Electoral para posteriormente ir a un control constitucional? El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, cree que el Ejecutivo no debió enviar modificadas las preguntas al Tribunal Constitucional directamente, sino que debieron volver al órgano electoral para que allí se realice una evaluación. Después de esa evaluación técnica y de transparencia, recién, dice el vocal Tawichi Quispe, el gobierno debió haber enviado estas preguntas al control jurisdiccional. En todo caso, al igual que Iván Lima, coinciden en que el Tribunal Constitucional tiene que apurarse, porque si no los tiempos no darán, pues el presidente debe emitir el decreto hasta máximo el 1 de septiembre. Pero por un sentido de transparencia, por un sentido vamos a señalar de transparencia, de democracia, una lógica, o sea, y el cumplimiento a la ley, tienen que ser estas preguntas devueltas al Tribunal Supremo Electoral para que otra vez pase por el filtro de la evaluación técnica, ¿no? De tal modo que se alcance que esas preguntas, se garanticen esas preguntas de referéndum, los tres criterios: imparcialidad, precisión, claridad. Una vez alcanzado este logro, recién deberían ser remitidas al Tribunal Constitucional. Los bolivianos y las bolivianas tenemos que saber, tenemos que conocer las preguntas de inicio a fin, cómo están siendo tramitadas ante el Tribunal Constitucional. No hay plazos,
pero se entiende que en un ámbito de democracia las preguntas deben estar debidamente filtradas, se tiene que garantizar imparcialidad, precisión, claridad. Si la idea de nuestro presidente, del presidente del Estado, es que coincida en la misma jornada electoral judicial el referéndum, entonces sí hay un plazo fatal. Y ese plazo fatal es que a más tardar el próximo 1 de septiembre se estuviera emitiendo el respectivo decreto de convocatoria al referéndum, por una razón sencilla y legal. ¿Cuál es? Que el órgano electoral necesita 90 días como mínimo para organizar un proceso electoral de referéndum. Entre tanto, la bancada del MAS del ala evista insiste en que este referéndum no solo que sería innecesario, sino también ilegal. El senador Roberto Padilla ha calificado como inconstitucionales las preguntas que pretenden llevarse a consulta popular y ha advertido con activar procesos administrativos y penales, no solo contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, sino también contra los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional. Preguntas que están mandando para referéndum son inconstitucionales, no son legales, y eso tiene que estar bien claro de que el presidente Luis Arce Catacora está nuevamente pisoteando la Constitución Política del Estado que tanto nos ha costado en aprobar el año 2009. Miren, nosotros vamos a rechazar, ¿no?, esa actitud que está teniendo el presidente Luis Arce Catacora. Por desesperación, pues está en camino muy equivocado. Tenía que mandar nuevamente al Tribunal Electoral. Primeras presentación de las preguntas, pues ha rechazado el Tribunal Electoral, que ha observado que no estaban claras las preguntas, y ahora nuevamente correspondía mandar al Tribunal Electoral, y si es que para que dé el visto bueno, y ahora pretenden directamente llevar adelante al Tribunal Constitucional, que son autoprorrogados, que no son legales. Bueno, nosotros estamos preparando una denuncia penal, porque no es posible que el Tribunal Electoral y Tribunal Constitucional estén nuevamente pisoteando la Constitución. Nosotros estamos preparando como comisión y también como Cámara de Senadores y muchos asambleístas para procesar penalmente si es que ellos admiten el tema de las preguntas para el referéndum, porque son totalmente inconstitucionales. Los criterios son variados respecto a cuál fue el conducto que debió haber seguido las preguntas modificadas del pretendido referéndum de iniciativa presidencial. Lo cierto es que hace algunas horas atrás el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hausenstaufel, en conversación con esta casa televisiva, decía que él iba a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie para recién asumir una posición corporativa con todos los miembros de la sala plena y dar a conocer al país si procede o no esta propuesta. Como les decía hace rato, este es un tema sobre el que no quisiera yo adelantar una opinión particular. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral, de alguna manera, somos un órgano que administra justicia electoral. No solo hace elecciones, que sería lo administrativo, sino que administramos justicia electoral, y en esa medida no conviene para un magistrado que administra justicia adelantar una opinión, mucho menos individual, dentro de un cuerpo colectivo. Pero lo que puedo decirles es que el referéndum es un instrumento que fue muy bien recibido como un medio, como una forma, como un mecanismo de que la gente pueda expresar su opinión, ya que a través de la democracia representativa sus representantes no siempre llevan la voz del representado.
Y entonces hubo un reclamo social y por eso en las reformas constitucionales del año 2004 se incorporó este mecanismo, ya 94 en realidad. Y cuando el presidente Mesa intentó hacer un referéndum sobre el gas, también en su corto periodo de gobierno, surgieron muchas críticas, muchos cuestionamientos. Pareciera que si bien queremos que la gente participe, pero nos da miedo que participe, pareciera. Bueno, ahí me quedo. Otro de los senadores evistas que ha criticado duramente esta pretensión presidencial ha sido el senador Leonardo Loza, quien ha dicho además que las preguntas serían ambiguas y contradictorias. Ha calificado como cobardía, además, la declaración presidencial en la que se responsabiliza a Evo Morales de toda la situación económica del país. Solo cobardes pueden buscar culpables cuando ellos son las primeras autoridades de resolver los problemas del país. Solo los cobardes que no tienen ninguna capacidad para resolver la situación económica de nuestro país pueden buscar culpables. ¿Quién era pues señor Lucho Arce? ¿Acaso no era ministro de Evo Morales? ¿Acaso no era el que supuestamente el gran economista que manejaba la economía del país? Entonces, el gobierno con ese tipo de discurso de buscar culpables nos está diciendo soy incapaz, no tengo capacidad para resolver los problemas del país. Yo lamento que los bolivianos nos hayamos equivocado, particularmente nosotros en las filas del MAS y PCP, nos hemos equivocado al nominar a este señor como candidato a nuestra presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Va a haber elecciones generales en nuestro país. Aguantar, pueblo boliviano. No nos queda de otra. A no ser que por incapaz este gobierno renuncie, eso sería otra cosa. Este llamado referéndum nació, yo diría, se propuso totalmente desordenado, desubicado y desconcertado. No tiene sentido desde las preguntas mismas. ¿Qué podemos preguntar al Tribunal Constitucional cuando ellos mismos no respetan la Constitución Política del Estado? Son prorrogados. Entonces el gobierno yo creo que está jugando a una especie de cálculo como acallar a la población boliviana en esta crisis económica que vive nuestro país. Recalco, ninguna de las preguntas que intentan hacerlo no va a resolver el problema o la situación económica de nuestro país. ¿Qué podía resolver las preguntas que formula el gobierno totalmente desatinadas, desubicadas, ambiguas además de eso? Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de biotecnología, pues hoy es un día clave para dar a conocer cuáles son los acuerdos a los cuales ha arribado el sector productivo con el gobierno. El fin de semana, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente decía que ya se había autorizado el uso de la biotecnología y que ahora se estaba